El informativo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a El Informativo de NTN 24. Jason Calderón y Joely Ramírez los acompañaremos durante la próxima hora. Y noticia en desarrollo, Joely. Así es, habla en este momento el presidente de Colombia, Iván Duque. Escuchemos. Desde esta mañana, el país conoce estos resultados. El grupo armado terrorista, ELN, es el autor del despreciable ataque contra el Centro de Estudios de la Policía Nacional. Este fue un atentado preparado y organizado con muchos meses de anticipación. No descansaremos hasta llevar a la justicia a todos los autores materiales e intelectuales. Para toda Colombia hoy es claro que el ELN no tiene ninguna genuina voluntad de paz. No existe ninguna ideología ni causa que justifique la sevicia de ayer contra la juventud colombiana, que justifique el asesinato de otro ser humano, que justifique las extorsiones y otros delitos como el ecocidio perpetrado por décadas en nuestro país. No hay justificación alguna para contaminar el suelo colombiano con el equivalente a los más graves derrames de petróleo de la historia. No hay justificación ni consideración ni vacilación ante el terrorismo. Esta es una amenaza que sufren muchísimos países. Ayer en Bogotá, los criminales atentaron contra jóvenes estudiantes con ganas de servirle a nuestro país. Un dolor similar experimentaron en el pasado Madrid, Nueva York, París, Londres, Buenos Aires y otras tantas sociedades que encontraron en la unidad y en la contundencia la mejor línea de defensa contra el terror. Todos los colombianos queremos la paz para nuestro país. El artículo 22 de la Constitución Política la ratifica como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Nuestro país rechaza la violencia, repudia el terrorismo y cree en la legalidad como principal cimiento para el disfrute y la consolidación de la paz. La paz se construye siguiendo el lema de nuestro escudo, el encuentro fraterno entre la libertad y el orden. Esta construcción, que es el objetivo de toda nuestra sociedad, florece en un marco de legalidad con justicia y seguridad. Y es mi deber constitucional proteger la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos. Ese marco de legalidad y ese deber constitucional guían nuestra política frente al ELN. Por eso, desde el primer día de nuestro gobierno le exigimos a este grupo criminal la entrega de todos los secuestrados en su poder y el cese de sus actividades delincuenciales para considerar cualquier espacio de conversación. Estas condiciones no nacen del capricho y son el reflejo de esta premisa: la paz. La paz se debe construir sin premiar ni legitimar a los criminales. Y la paz no puede ser producto del chantaje contra la legalidad. El secuestro no solo es un execrable delito contra la libertad, sino un crimen de lesa humanidad. Colombia y la comunidad internacional le exigen nuevamente al ELN la liberación total e incondicional de los secuestrados, a los que hoy mantienen alejados de sus seres queridos. Le exigen al ELN el cese de las actividades delincuenciales contra la vida y la libertad de los colombianos y contra la infraestructura vital de nuestra nación. El engaño sistemático y la violencia irracional han caracterizado casi 3 décadas de falladas conversaciones con el ELN. La lista de atentados terroristas, secuestros y crímenes es bien conocida por todos los colombianos. Desde las 78 víctimas del vil ataque al oleoducto en Machuca, Antioquia, hace 20 años, hasta los estudiantes de la Escuela de Cadetes en Bogotá el día de ayer, muestran el innegable hilo conductor que los guía, que no es otro que el desprecio a la vida. Los registros oficiales nos indican
que 5.682 ciudadanos inocentes han sido secuestrados por el ELN en los últimos 23 años. Esto es 247 secuestrados al año y alrededor de 2 personas cada 3 días. El ELN es y ha sido una máquina criminal de secuestros y atentados. Durante los 17 meses del proceso de diálogo entre la administración anterior y el ELN, estos criminales ejecutaron 400 acciones terroristas en 13 departamentos, dejando 339 víctimas y más de 100 asesinatos. En lo corrido de nuestro gobierno, el ELN ha pretendido seguir con secuestros y actos terroristas, asesinando líderes sociales, y a pesar de los insistentes pedidos de familias indefensas, se ha negado a proveer la mínima información humanitaria de los 16 secuestrados que hoy tienen en su poder y de quienes no se conoce ninguna información. En estos casi 6 meses no hemos bajado la guardia y hemos capturado 385 de sus miembros y se han registrado más de 148 desmovilizaciones individuales. Basta ya, señores del ELN, basta ya de muertes, basta ya de secuestros y de atentados contra el medio ambiente. Colombia les dice basta. Hoy, después de convocar el Consejo de Seguridad Nacional y de dialogar intensamente con líderes de la comunidad internacional, he ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los 10 miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba, y he revocado la resolución que creaba las condiciones que permitan su permanencia en ese país. Esto significa la terminación inmediata de todos los beneficios otorgados a ellos en el pasado por el Estado y la activación de las circulares rojas de la Interpol. Agradecemos la solidaridad expresada por el gobierno de Cuba el día de ayer y hoy les pedimos hacer efectivas las capturas de los terroristas que se encuentran en su territorio y entregarlos a las autoridades policiales colombianas. Seguiremos fortaleciendo el respaldo internacional para condenar y perseguir a este grupo terrorista. Hoy hemos recibido un sólido apoyo a nuestro gobierno en la lucha contra el terrorismo. Demandamos la liberación de los secuestrados y el fin de todos los actos criminales. Por esa misma razón, también denunciaremos a cualquier Estado que brinde respaldo o permita la presencia de miembros de este grupo en su territorio. Continuaremos la persecución contra este grupo con todas las capacidades ofensivas y sancionatorias del Estado. Perseguiremos sus bienes, quitándoles el dominio y llevando sus testaferros a la justicia, y fortaleceremos la desmovilización individual para que miembros del ELN que genuinamente le apuestan a dejar la violencia tengan una ruta de regreso a la civilidad. Y seguiremos siendo implacables para desmontar sus estructuras de narcotráfico, extorsión, minería ilegal y contrabando. Si el ELN realmente quiere la paz, necesita mostrarle al país hechos concretos, como la liberación inmediata de todos los secuestrados y el fin de todas las acciones delictivas. Somos conscientes que estas decisiones traen implicaciones y desafíos para toda Colombia, pero a los colombianos nunca nos ha tocado fácil y siempre hemos superado los obstáculos. Esta no será la excepción y no nos vamos a dejar intimidar por el terrorismo. Nos unimos con afecto y emoción a la iniciativa ciudadana de marchar en rechazo al terrorismo y en memoria de los jóvenes asesinados. Pueden tener la certeza que estamos preparados para seguir enfrentando todas las organizaciones criminales y seguir construyendo un país pujante, optimista, motivado y comprometido con un mejor futuro. Todos unidos contra el terrorismo. Al terrorismo solo con la ley, pero con todo el peso de ella. Buenas noches y que Dios bendiga a Colombia.
Es la noticia que se ha registrado a esta hora desde Colombia. El presidente Iván Duque ha hecho un recuento de los hechos, las acciones terroristas de la organización ELN, la guerrilla, y ha dicho es una máquina criminal de secuestros y atentados. Dijo que durante los 17 meses de diálogos que hubo con el gobierno de Juan Manuel Santos se cometieron 400 acciones terroristas. Habló de asesinato a líderes sociales, habló de atentados contra oleoductos, de minería ilegal. Por lo tanto, recordando además el atentado terrorista de ayer, que fue adjudicado a un miembro del ELN y que dejó 21 muertos, incluido el atacante, el presidente Iván Duque ha resuelto reactivar las órdenes de captura contra los 10 jefes del ELN que estaban en Cuba, producto de una negociación de paz suspendida, congelada. Les ha levantado todos los beneficios y pide su inmediata captura a través de una orden internacional de detención de Interpol. Basta ya, señores del ELN, es lo que ha dicho el presidente Iván Duque. Sí, el presidente Duque ha dicho que a partir de este momento ha ordenado la activación de circulares rojas de la Interpol. Le están pidiendo al gobierno cubano hacer efectivas esas órdenes de captura de los criminales, de los líderes de esta guerrilla colombiana que se encuentran en territorio cubano. Ha dicho que si el ELN quiere la paz, necesita demostrarlo con hechos concretos, es decir, la liberación de los secuestrados y terminar por completo estos ataques terroristas. Ha dicho que va a denunciar a todos los gobiernos, sin importar el país en cuestión, que encubra o permita la presencia de estos 10 líderes del ELN o cualquier miembro de la guerrilla en su territorio. El presidente Iván Duque dice que no se van a dejar intimidar por el terrorismo y que están preparados para enfrentarlos. Es decir, quienes eran negociadores de esta guerrilla del ELN hoy empiezan a ser prófugos de la justicia. Dijo el presidente Duque, continuaremos la persecución contra este grupo con todas las capacidades ofensivas y sancionatorias del Estado. También ha dicho, si el ELN realmente quiere la paz, necesita mostrarle al país hechos concretos como la liberación inmediata de todos los secuestrados y el fin de todas sus acciones delictivas, algo que le ha estado exigiendo el presidente Duque a la guerrilla desde que asumió el mando y que no se ha cumplido. Así es, hoy por hoy, entonces, las circulares rojas de la Interpol son efectivas contra los 10 líderes del ELN que están en territorio cubano. Ha solicitado el gobierno colombiano al gobierno de Cuba que haga efectivas estas órdenes de captura, es decir, que capture a estos 10 criminales, que así lo menciona el propio presidente Iván Duque. Y es que desde hoy, muy temprano, la Fiscalía General de Colombia y la Policía Nacional confirmaron que el ELN es el responsable del atentado que cobró la vida de 20 uniformados y el atacante suicida. El fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo que los integrantes del Comando Central de la organización criminal deberán responder como determinadores del hecho. Las investigaciones y la interceptación de llamadas logró determinar que el atentado en la Escuela General Francisco de Paula Santander fue realizado por el Ejército de Liberación Nacional. El autor material del atentado fue José Aldemar Rojas Rodríguez, alias Mocho o Kiko, quien hacía parte de la guerrilla del ELN desde hace 25 años. Es una operación que se estaba planeando desde hace más de 10 meses y eso tiene un inmenso valor probatorio. Peritos de la Fiscalía determinaron los movimientos del ataque al alma mater de la policía. Tenemos documentos judicializados que así lo acreditan en varios dispositivos que aquí damos a conocer a la opinión pública nacional. Para el gobierno, el hecho demuestra la falta de compromiso por parte del ELN. El gobierno nacional sabe y entiende que el ELN no tiene voluntad de paz. Ante estos graves hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a los integrantes del Comando Central del ELN, encabezado por Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, y Eliezer Erlington Chamorro, alias Antonio García.
Horas después de que el gobierno colombiano identificara al ELN como responsable del atentado contra la escuela de policía en Bogotá, la red social Twitter sacó de circulación las cuentas relacionadas con el grupo terrorista. Dos de ellas perfiles abiertos tras el inicio de los diálogos de paz que adelantaba la guerrilla con la administración de Juan Manuel Santos. En rueda de prensa, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, había cuestionado el uso de estas cuentas por parte de la organización criminal. El gobierno manifiesta una especial preocupación por algunas redes sociales que pertenecen a grupos delictivos y que están siendo consultadas por ciudadanos y que eventualmente son unas transmisoras de una información a todas luces ilegal, claro está, y que requerirán pues al menos de nuestra acción en los próximos días para que ese tipo de cosas no se continúen presentando. Las autoridades colombianas identificaron plenamente al autor material del atentado en la Escuela de Cadetes de la Policía. Se trata de José Aldemar Rojas Rodríguez, alias El Mocho, un hombre de 57 años que hizo parte del ELN por 2 décadas. En la madrugada del viernes también capturaron en Bogotá a un hombre identificado como Ricardo Andrés Carvajal, de quien dijeron está implicado en el atentado que dejó 68 heridos. Las autoridades de Colombia identificaron a este hombre de 56 años como José Aldemar Rojas Rodríguez. Es señalado por el gobierno de haber sido el autor material del crimen perpetrado en la Escuela General Santander en el sur de Bogotá. Nació en el municipio de Puerto Boyacá, una pequeña población ubicada en el centro del territorio. Las autoridades informaron que el acusado, que murió en el ataque, había perdido su mano derecha al manipular explosivos entre 2008 y 2010. Por ese motivo había asumido el alias de El Mocho. El fiscal general Néstor Humberto Martínez afirmó que Rojas pertenecía a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Desde 1994, es decir, hace más de 25 años o 25 años, se desempeñó como miliciano del ELN. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que el atacante hizo parte de uno de los frentes más poderosos del ELN. En 2012 aparece en el orden de frente de batalla del Domingo Laín como enlace directo de alias Culebro Viejo, cabecilla de la estructura. En 2015, Rojas Rodríguez intentó sin éxito acogerse al proceso de paz entre el gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las FARC. En 2015 también esta persona buscó, a partir de ese momento, buscó ser incluido en la lista de integrantes de las FARC para tratar de buscar unos beneficios, pero fue tajantemente rechazado en 3 oportunidades por los mismos integrantes de las filas de las FARC. Las autoridades además informaron sobre la captura de un hombre identificado como Ricardo Andrés Carvajal, quien está involucrado en el atentado. La detención del sospechoso ocurrió en la madrugada de este viernes. El señor Ricardo Andrés Carvajal Salgar, por medio telefónico, reconoce coparticipación en grado de autor en el delito, en el acto terrorista que se cometió en el día de ayer. El gobierno señaló que brindará más información de los sospechosos involucrados en el acto terrorista conforme avance la investigación del caso. El Cuerpo de Investigaciones de la Fiscalía y la Policía adelantan a esta hora un operativo en una bodega ubicada en un barrio en el sur de Bogotá, donde se habría acondicionado el carro bomba utilizado este jueves en el atentado contra la Escuela de Policía. Hacia las 11 de la mañana, un grupo especial de agentes de la SIJIN Bogotá, CTI, Fiscalía y Ejército llegaron a realizar un allanamiento a una bodega ubicada en el barrio Tejares, en la localidad de Usme. Según labores investigativas, en esta bodega se habría acondicionado la camioneta color gris que fue usada para el atentado en la Escuela de Cadetes General Santander. Yo llego porque pues veo que la gente se está como acumulando y pues entro y miro que así como está ahorita, ¿no? Los investigadores adelantaron entrevistas a los vecinos y a la propietaria de la bodega, quien identificó plenamente a José Aldemar Rojas Rodríguez como la persona a la que le arrendó la bodega por 2 meses, los cuales fueron cancelados por adelantado. Los vecinos de la comunidad se mostraron sorprendidos ante el hecho. Yo sí escuché por noticias de que en el barrio Los Tejares era donde habían cargado el carro bomba.
Y como yo sé que este es el barrio Los Tejares. A esta hora, un grupo de expertos en explosivos del CTI de la Fiscalía recaudan material probatorio al interior de la bodega. Según fuentes, le han confirmado a Noticias RCN, habría rastros del explosivo que fue utilizado en la Escuela de Cadetes General Santander. El plan de atentar contra la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá se venía gestando desde mayo de 2018. Las autoridades colombianas dieron a conocer cuál fue el recorrido mortal que siguió José Aldemar Rojas, el autor material del ataque, momentos antes de la explosión. El plan se venía orquestando desde inicios del año 2018, cuando el autor material identificado como José Aldemar Rojas hizo la compra de la camioneta con la que se perpetró el atentado. Nosotros podemos decir con claridad que la transacción del vehículo se hizo el 11 de mayo del año 2018. Fue una transacción de cerca de $9.300 y según las autoridades colombianas, este es el punto temporal donde la guerrilla del ELN comenzó a urdir el golpe terrorista. Esta es una operación que se estaba planeando desde hace más de 10 meses y eso tiene un inmenso valor probatorio desde el punto de vista de los autores intelectuales. El carro vuelve a aparecer en un registro de la revisión tecnomecánica en julio de 2018 y luego, hasta la mañana del 17 de enero, en el sur de la capital colombiana. Su recorrido hasta la Escuela de Cadetes quedó registrado por al menos 10 cámaras de seguridad. Esta persona aprovecha la apertura de una puerta que es usada exclusivamente para vehículos de carga, para entrar camiones pesados y algunos otros elementos, y aprovecha la sacada de unas motos y a toda velocidad ingresa a la Escuela de Cadetes. Según el ministro de Defensa, el carro alcanzó a recorrer varias vías dentro de la guarnición. Incluso alcanzó a ser detenido por un momento por un policía. Aquí dio reversa para buscar otra vía y luego vino la explosión. Carlos Felipe Osorio, un cadete de 19 años, es uno de los heridos del atentado. Cuando ocurrió la explosión la mañana del jueves, aún se encontraba en el alojamiento en el segundo piso de la Escuela General Santander. El estallido lo dejó lesionado y aturdido. Por instinto salió, bajó las escaleras y se encontró con sus compañeros heridos, otros sin vida. Este es su relato. Carlos Felipe regresó a su casa tras sobrevivir al atentado terrorista en la Escuela General Santander. Mucho susto cuando salimos del alojamiento y miramos todo roto, todos los vidrios en el suelo. A las 9:32 de la mañana, Carlos Felipe se alista para iniciar sus clases. Al ver pues ya la gente corriendo, ya todos pues ayudamos a pasar botiquines, a pasar suero. No entendía qué había pasado. Eran sus amigos los que integraban la misma compañía quienes estaban tirados en el piso. Todos los que estaban ahí eran cercanos, compañeros de nosotros, de la misma compañía. Sí. Tras asimilar lo que había sucedido, solo pensaba en su familia. Se quería reencontrar con ellos. Y hasta que ellos supieran que yo estaba bien, todo muy bien. Su mamá necesitaba abrazarlo. Y gracias a Dios lo recibí, fue aquí, vivo. El recuerdo de cada uno de los compañeros que murieron quedan para siempre en su pensamiento. Por eso, en honor a ellos, dijo que no bajará la guardia y seguirá su carrera como oficial de la policía, con la esperanza que estas escenas no se vuelvan a repetir. El deporte también está de luto. En Colombia, 3 de las 21 víctimas mortales del atentado terrorista en Bogotá entrenaban en diversas disciplinas. Cristian Maquilón, Óscar Saavedra y Alan Bedoya representaban con orgullo a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander y soñaban con dejar en alto el nombre de su país en competencias internacionales. Incluso tenían su meta en los Juegos Olímpicos. El sueño de 3 jóvenes promesa del deporte colombiano llegó a su fin. El atentado terrorista en Bogotá acabó con sus vidas, llenando de dolor a sus seres queridos y a todo el país. Yo hablé con él, me dijo, manita, me saluda a toda mi familia. Me llamó para despedirse. Así, tan rápido como se le veía en las pistas de atletismo y como su corta pero exitosa carrera deportiva, fue la última llamada de Cristian Camilo Maquilón a su familia. El ataque se llevó al niño de la casa, a la esperanza de una nación en tener un deportista olímpico en el lanzamiento de disco y al cadete con aspiraciones de general. Su propósito de él era echar para adelante, para colaborarme a mí cuando ya yo no fuera capaz de nada. Su disciplina, valor y capacidad deportiva hicieron que la policía le ofreciera en 2 oportunidades una beca para estar en la institución. Sabía que su destino era servir.
No hay palabras, gestos o abrazos que consuelen a quienes lo conocieron. Entre lágrimas lo recuerdan como un joven carismático que soñaba con darle estabilidad a su papá siendo policía. No alcanzó a realizar sus sueños. En casa del cadete Óscar Javier Saavedra, en Bucaramanga, se siente la tristeza por la pérdida de este joven de 21 años, quien desde pequeño tuvo el sueño de ser oficial de la policía. Y prestó servicio a la policía y después decidió querer hacer el curso. Era disciplinado, respetuoso y dedicado a su carrera. En diciembre recibiría el ascenso a subteniente. También era un consagrado deportista, cinturón verde en karate. Participó en la escuela en Bogotá, en los juegos, y ganaron, les dieron premio, permisos. Hay pesar por su ausencia inesperada. La historia no es diferente para los familiares de Alan Bedoya, un joven de 21 años asesinado en el ataque. Se nos fue un gran deportista, un dolor muy grande para mí, para las personas que lo quisimos. Sus instructores deportivo y académico todavía no pueden creer lo que sucedió. Excelentes representación, 4 medallas de oro en Juegos Deportivos Zonales y en los Juegos Nacionales del mismo año, medalla de oro en los 800 metros planos. Siempre recordarán su capacidad para dar más de lo que podía y por cada día superar su marca personal. Siempre fue para adelante, apoyando siempre a los otros compañeros, estando siempre con nosotros. Estas familias hoy enlutadas piden justicia y esperan que el crimen no represente el regreso del terrorismo a la nación sudamericana, que ya se había declarado un territorio de paz. Luego de que una cadete ecuatoriana muriera y otra resultara herida en el atentado terrorista, el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenhonser, viajó a Colombia. Fue recibido por el presidente Iván Duque en el Palacio de Nariño. El vicepresidente ecuatoriano fue designado por Lenín Moreno para acompañar a los familiares de las cadetes afectadas. Y de los testimonios de los jóvenes que evidentemente han perdido una amiga, ¿a quién no le golpea algo así? Eso no significa que como instituciones, que como representantes de las instituciones tengamos que actuar de forma contundente, firme y sobre todo dedicarnos a que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Estos 10 chicos que están aquí justamente porque merecen estarlo, son lo mejor de nuestros estudiantes en la policía y acá lo demostraron, primera, segunda y tercera antigüedad, éxitos deportivos, y hoy lo ratificaron con la decisión que han tomado de volver a Colombia a graduarse en esta escuela. 7:28 de la noche en la capital de Colombia, decenas de bogotanos rinden homenajes a las víctimas del atentado. Familiares y amigos se acercan a la Escuela de Cadetes General Santander para dejar flores y encender velas por los uniformados fallecidos. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Sara Agudelo. Sara. Hola, buenas noches. Pues muchísimos mensajes de solidaridad. También muchísimas personas se han acercado hasta acá, hasta la Escuela de Cadetes, para darle la solidaridad a las familiares, también a las víctimas de este hecho terrorista ocurrido ayer aquí en Bogotá, en el sur de Bogotá, exactamente en la Escuela de Cadetes donde nosotros nos encontramos. Pues ahí, como ustedes pueden ver, hay flores, velas, incluso las mismas personas quisieron hacer un altar en honor a las víctimas de este hecho terrorista. Vamos a hablar con algunas de las personas que se acercaron hasta este punto. Muy buenas noches y cuéntenos primero su nombre. ¿Cómo está? Buenas noches. Edwin Rodrigo Celis Velandia. Edwin, ¿usted por qué quiso acercarse hasta este lugar y unirse a esta muestra de solidaridad? Yo creo que todos los colombianos estamos muy tristes por esta situación, por ese acto terrorista a nuestra fuerza pública, y lo que estamos haciendo es expresándole todo el apoyo a nuestros policías, que se sientan más que acompañados, protegidos por sus ciudadanos. Muchísimas gracias. Bueno, ahí como ustedes pueden ver, pues estos homenajes han estado durante todo el día, permanecerán aquí durante todo el fin de semana. Incluso las personas han estado orando precisamente por las víctimas, también por las familias. Muy buenas noches. Dígame, ¿usted por qué quiso venir y unirse a esta muestra de solidaridad? Buenas noches. Yo vivo aquí pegada a la Escuela General Santander. Todo fue terrible ayer. No nos quedamos como sin saber dónde estamos. Estamos acá porque somos los vecinos, somos los amigos de todos los días. Usted me está diciendo que vive muy cerca. ¿Cómo fue ese momento ayer? ¿Usted en dónde estaba? Ahí en el conjunto, en la entrada del conjunto estaba cuando la bomba, y ahí quedamos parados que no sabíamos qué había pasado, no se supo. Esto que ya vimos el humo, cómo corría el humo, y eso estaba solo.
como hasta los 15 minutos ya empezaron a llegar las patrullas y nos evacuaron y todo el día nos estuvimos ahí afuera porque hasta que no entrara para evaluar y para mirar las casas cómo habían quedado, pero el conjunto se quedó sin un vidrio. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estaba entonces el sentir de las personas que se han querido unir a este gesto de solidaridad. Durante toda la noche ellos permanecerán aquí porque el llamado es uno y es que no nos doblegaremos ante el terrorismo. En la información desde el sur de Bogotá, continúen ustedes con más noticias. Gracias, Sara. Muy buena noche para ti. También de la Embajada de Colombia en Washington hicieron un minuto de silencio en honor a los uniformados que perdieron la vida en el atentado perpetrado por el ELN contra la escuela de la policía. En el acto estuvo presente el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cantando el himno nacional en la Embajada de Colombia en Washington, D.C., funcionarios públicos y las autoridades homenajearon a las víctimas del atentado perpetrado por el ELN en Bogotá. De que ese dolor nos da fuerza para enfrentar la tarea que tenemos frente a nosotros como sociedad y como país. Esa tarea es la de erradicar el terrorismo, esa tarea es la de recuperar la tranquilidad que los colombianos piden y desean. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó los ataques y el apoyo que le brinda Venezuela al grupo terrorista. Que hoy definitivamente debemos erradicar con más fuerza todavía, porque en eso está el bienestar de las sociedades, en eso está el bienestar de Colombia, pero también de nuestros países. Países que cobijan al ELN como Venezuela definitivamente no es admisible en nuestro continente. Los embajadores de varios países como Panamá y Ecuador atendieron al homenaje para demostrar su apoyo a Colombia y la unidad de los países tras los ataques terroristas. La colaboración siempre ha sido estrecha en materia de seguridad porque los cuerpos de seguridad pública de Colombia y Panamá combaten con frecuencia el mismo tipo de problemas y en adelante seguirá siendo así. Queremos que nuestro país no siga así, no más dolor, por favor. Nos tiene muy triste a todos, no solo los colombianos, todo el mundo siente todas estas cosas que están sucediendo en nuestro país y de corazón a toda esa gente, de verdad, por favor, hablando en su corazón, no más gente inocente que pague todas estas cosas que están sucediendo. Estados Unidos le tendió una mano al presidente colombiano Iván Duque, asegurando que tiene todos los recursos a su disposición para llevar a cabo una extensa investigación. Desde Washington, Emiliana Molina, NTN 24. Para este domingo fueron convocadas marchas en diferentes lugares de Colombia en rechazo al terrorismo. El presidente Iván Duque dijo que también saldrá y apoyará estas movilizaciones. Marcharemos este domingo junto con María Juliana para expresarnos pacíficamente contra los violentos. Nos uniremos a esta iniciativa de la sociedad civil que busca decirles no a los terroristas. Nunca nos doblegarán. Mandatarios de la región siguen expresando su rechazo al atentado en Bogotá. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, expresó su solidaridad con los colombianos y los familiares de las víctimas a través de su cuenta en Twitter. Toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano por el cobarde atentado terrorista en Bogotá. Mis sentidas condolencias a las familias afectadas. Damos nuestro total respaldo al gobierno del presidente Iván Duque en su esfuerzo por erradicar el terrorismo y consolidar la paz. Además, apoyamos la imperiosa y urgente exigencia establecida por el gobierno de Iván Duque de que el ELN libere a todos los secuestrados y ponga término a todos los actos terroristas, criminales y de violencia como condición previa a todo proceso de paz. Y ante la información del gobierno colombiano de que en territorio venezolano se esconden integrantes de la guerrilla del ELN, Diosdado Cabello, presidente de la constituyente madurista, rechazó, según él, que se esté tratando de vincular al chavismo con este ataque terrorista. Hoy anda la burguesía y la oligarquía colombiana, junto con los lacayos venezolanos, tratando de vincular a Venezuela con hechos terroristas en Colombia. ¿Será que acaso la guerra en Colombia lo provocamos los chavistas? No tenemos nada que ver en esa guerra. Condenamos cualquier hecho de terrorismo y levantamos las banderas de la paz, que son las banderas de Ivo Chávez, que son las banderas de Simón Bolívar, de Nicolás Maduro.
Miles de estadounidenses celebraron este viernes en Washington la tradicional Marcha por la Vida, a la que se sumaron el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence. Bajo el eslogan único desde el primer día, los manifestantes protestaron en contra de la legalización del aborto. Masiva marcha del movimiento Provida este viernes en el corazón de Washington. Una marea humana llegada de todos los rincones del país acudió al llamado de los organizadores en la mayor movilización contra el aborto en Estados Unidos. Ha llegado aquí gente de todos los lugares, no solamente de la Unión Americana, sino también personas venidas desde otros puntos de la geografía mundial, personas de México, también Polonia, incluso de hasta la India. Están aquí reunidos porque piden que se proteja la vida de los no nacidos y restringir más el aborto. Yo creo que es muy importante defender la vida en todas sus formas. Yo creo que nos están haciendo mucho daño a las familias y nosotros queremos hacer todo lo contrario. O sea, nosotros queremos favorecer a las familias defendiendo la vida. Vengo desde México porque más que nada apoyar aquí a los hermanos en esta marcha que es tan importante para todos y para dar un mensaje al mundo de lo que es la vida. Para concientizar a la gente sobre el mensaje de la vida. Dios quiere la vida. No hay mujer que haya tenido un aborto que no se haya arrepentido o que esté sufriendo. Un ambiente festivo al que se sumaron senadores y congresistas republicanos. También el vicepresidente de los Estados Unidos, habitual de esta y otras marchas antiabortistas. Aseguró Mike Pence a los miles de asistentes que la vida está ganando nuevamente y que la lucha contra el aborto en el país vive un momento histórico. Tras los discursos, el turno de los manifestantes, bajo el lema único desde el primer día, la cabecera de la marcha recorrió la Constitution Avenue hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Entre los participantes, numerosos votantes republicanos, algunos portando mensajes de campaña del presidente Donald Trump. Pero también partidarios frustrados que le piden al mandatario que cumpla sus promesas electorales y restrinja el derecho al aborto más allá de las 20 semanas y quienes incluso piden su abolición. Yo le pido a Trump que sí, que dé a cabo su promesa de proteger la vida. Debemos aprobar legislaciones que apoyen más a las mujeres que escojan tener a sus bebés para que ellas no sean obligadas a abortar, más programas para las mujeres para ayudarlas y darles consejos. Y sin opciones casi de impulsar una legislación que endurezca las restricciones al aborto en un Congreso con mayoría demócrata, activistas pro vida presionan al presidente a hacer uso de su poder ejecutivo antes de las elecciones de 2020. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. La más reciente caravana migrante tocó la puerta de México. Al menos 100 hondureños llegaron la madrugada del viernes a la zona fronteriza con Guatemala. Muchos de ellos, según el gobierno mexicano, aplicaron para pedir asilo en la nación norteamericana, mientras otros persisten en continuar en su camino hacia Estados Unidos. El lunes comenzaba la travesía para este grupo de inmigrantes en San Pedro Sula, en Honduras, y ya en la madrugada del viernes, al menos 100 de ellos lograron alcanzar la frontera entre Guatemala y México. Algunos se aventuraron por el río, otros, en su gran mayoría, decidieron ir por los puestos legales de migración y diligenciar la documentación para solicitar asilo en el país. Podíamos pasar todo México sin ningún problema y que hicimos un trámite ahí grande, donde ahí nos van a dar así como un permiso, que podemos pasar todo México y podemos trabajar. Nos van a dar una oportunidad de que podemos conseguir trabajo. Las autoridades mexicanas entregaron tarjetas humanitarias a los migrantes. Con ello, tendrán acceso a empleos, servicios de salud básicos en territorio mexicano. Los migrantes son conscientes de los peligros que representa llegar a la frontera con Estados Unidos, pero pese a eso, prefieren seguir adelante. Yo no incito a la gente de mi país que se venga porque aquí se sufre, pero sí, es una gran oportunidad que el gobierno de México está otorgando hacia los centroamericanos. En este punto comienza a dividirse la caravana. Algunos de ellos fueron trasladados a un albergue del lado mexicano de la frontera. Otros decidieron quedarse en el territorio guatemalteco hasta que les sea aprobado el asilo en México, mientras que otro grupo decidió continuar su camino hacia Estados Unidos. Maestros en Venezuela denuncian represión por parte del régimen de Nicolás Maduro. Aseguran que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana irrumpieron en protestas que llevaban a cabo al interior de escuelas en el oeste de Caracas para exigir mejores condiciones laborales. Y no me quiero ir, yo quiero un sueldo digno para quedarme en mi país. Los maestros en Venezuela protestan por mejores salarios y respeto a sus contratos colectivos, mientras la respuesta del gobierno es represión. Somos docentes, no somos delincuentes. En esta semana, los maestros de la Claudio han
tenido que trabajar bajo presencia policíaca. La policía ha estado aquí, al igual que fiscales, levantando procedimientos administrativos, levantando actas para enviar a la zona educativa, amedrentando a nuestros maestros. Pero ¿quién cuida la integridad de los niños el día que la policía entró ahí? ¿Con qué respuesta nos salió de la directora? Que ellos eran los hijos de los profesores, también son niños y también tienen derechos. Señalan que además los directores de las instituciones y las autoridades los amenazan con quitarles sus beneficios, incluso las misiones a las que pertenecen. Nos dijeron que nos iban a sancionar con quitarnos la bolsa. Nos dijeron que iban a averiguar si estábamos estudiando en alguna misión para sancionarnos también por allí. Ya basta de eso. Nosotros no estamos pendientes si son políticos o no. Nosotros lo que queremos es que nos reivindiquen el salario. Que supuestamente el que esté de acuerdo a este paro, su cédula de identidad está en el Ministerio de Educación. No tenemos derecho a protestar. Denuncian que quienes dirigen el sector educativo han politizado el tema. Les alegan que por órdenes superiores deben incluir en las discusiones a colectivos, esto con ganas de amedrentar. Nos encontramos abordados con VC y pare de contar. Yo personalmente le hice saber que eso era netamente laboral, docente, directivo, y ella me dijo que eran lineamientos del Ministerio de Educación. Sin embargo, el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, aseguró en una entrevista al canal del Estado que ya tienen un acuerdo salarial con los docentes. Allí entra el personal administrativo y entra el personal obrero. ¿Y los jubilados? Nosotros no podemos hacer, y los jubilados, nosotros no podemos hacer discriminación entre ningún sector. La particularidad de este acuerdo es que no reconocen las escalas salariales, tal como estaba establecido en los contratos colectivos. Porque aquí no se trata de que yo estudié y tú no estudiaste. Ese no es el problema. Profesor, no claro que hay que reconocer el esfuerzo que se haga, pero nosotros no podemos... Mira, que si la brecha es muy corta, esa es una posición que no se puede admitírsela a nadie. Ojalá pudiéramos ganar todos lo mismo. Esto es calificado por los maestros como un abuso. Aseguran, no respetan su preparación. ¿Con qué ganas uno se sigue superando si sabe que va a ganar lo mismo que cualquier otra persona? Nosotros somos formadores hasta de los propios policías. Un policía está ganando hasta 3 sueldos mínimos. ¿Por qué yo, que soy formadora de esos futuros policías, no puedo ganar lo mismo? Los trabajadores exigieron al Ministerio de Salud que sea respetado lo que firmaron en años anteriores, su contrato colectivo. Indicaron al ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, que no están dispuestos a ganar lo mismo. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Olaya. Donald Trump se volverá a reunir con el líder del régimen de Corea del Norte, Kim Jong-un, a finales de febrero. Aunque no se especificó la fecha exacta o el lugar, la información se conoció luego del encuentro que sostuvo Trump en la Casa Blanca con el líder de la inteligencia norcoreana, Kim Jong-chol, para abordar las relaciones entre los dos países y el proceso de desnuclearización de la nación asiática.